Hay personas que pueden acostarse completamente agotadas y aún así permanecer despiertas durante horas. Su cuerpo quiere descansar, pero su mente continúa trabajando. Repasan lo que dijeron durante el día, recuerdan la expresión de alguien mientras hablaban. Se preguntan si utilizaron las palabras correctas y construyen conversaciones enteras que nunca llegaron a suceder. Una frase aparentemente insignificante puede permanecer dando vueltas en su cabeza durante días. Una decisión pequeña puede transformarse en una lista interminable de consecuencias. Incluso cuando todo parece estar bien, su mente continúa buscando aquello que podría salir mal. Desde fuera, estas personas pueden parecer tranquilas, responsables y reflexivas, pero por dentro viven rodeadas de preguntas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si debería haber actuado de otra manera? ¿Y si esa persona está molesta conmigo? No es que disfruten complicándolo todo. Tampoco quieren sentirse así. Simplemente no encuentran el interruptor que les permita detener sus pensamientos. Pensar demasiado suele confundirse con ser una persona muy analítica, pero no son exactamente lo mismo. Una persona reflexiva observa una situación, reúne información y llega a una conclusión. La persona que piensa demasiado observa la misma situación una y otra vez, pero nunca siente que la conclusión sea suficiente. Cada respuesta genera una nueva pregunta, cada decisión abre otra posibilidad, cada explicación contiene un nuevo riesgo. Por eso, el pensamiento excesivo no siempre conduce a una mayor claridad, muchas veces conduce a la parálisis. La persona puede saber perfectamente lo que desea hacer y aún así sentirse incapaz de dar el primer paso. Porque su mente no busca solamente una buena decisión, busca una decisión que garantice que nada saldrá mal, y esa garantía no existe. Detrás de esta forma de pensar suele encontrarse una necesidad profunda, la necesidad de sentirse seguro. Muchas personas que piensan demasiado aprendieron, en algún momento de su vida, que debían anticiparse a lo que podía suceder. Quizá crecieron en un ambiente donde el estado de ánimo de los demás cambiaba inesperadamente. Quizá aprendieron a observar gestos, silencios y tonos de voz para descubrir si algo iba mal. Quizá cometer un error provocaba críticas, rechazo o discusiones. Entonces su mente desarrolló una habilidad, observarlo todo, analizarlo todo e intentar preverlo todo. En aquel momento, esa capacidad pudo protegerlas. Si detectaban un cambio en el ambiente, podían prepararse. Si imaginaban todas las posibilidades, quizá podrían evitar el peor resultado. Si revisaban cada palabra, quizá no molestarían a nadie. El problema aparece cuando esta estrategia continúa funcionando incluso después de que el peligro haya desaparecido. La persona ya no se encuentra en aquella situación, pero su mente sigue comportándose como si cualquier error pudiera tener consecuencias enormes. No está intentando complicarse la vida, está intentando sentirse a salvo. Por eso puede analizar una conversación sencilla como si estuviera buscando una amenaza oculta. Un mensaje sin respuesta se convierte en una señal de rechazo. Una mirada seria parece esconder enfado. Una decisión cotidiana comienza a sentirse como algo capaz de cambiarlo todo. La mente cree que, si piensa lo suficiente, podrá adelantarse al dolor. Pero sucede lo contrario. Cuanto más intenta controlar todos los resultados posibles, más insegura se siente. Porque cada nuevo pensamiento le recuerda que siempre existe algo que no puede prever. Así comienza el ciclo. La persona siente incertidumbre, piensa para reducirla, encuentra una nueva posibilidad, siente todavía más incertidumbre y vuelve a pensar, hasta que llega un momento en el que ya no está resolviendo el problema, está atrapada dentro de él. Este patrón también aparece en las relaciones. Las personas que piensan demasiado suelen analizar pequeños cambios en los demás. Una respuesta más corta de lo habitual, una despedida diferente o unas horas de silencio pueden activar decenas de interpretaciones. ¿He hecho algo mal? ¿Se está alejando? ¿Ya no siente lo mismo? La mente intenta llenar el vacío de información, y cuando no tiene una respuesta clara, suele elegir la explicación más dolorosa. No porque quiera sufrir, sino porque anticipar el rechazo parece menos peligroso que recibirlo por sorpresa. El sobrepensamiento también puede esconder perfeccionismo. La persona no solo quiere hacer las cosas bien, siente que debe encontrar la forma correcta de actuar, hablar o decidir.
Antes de enviar un mensaje, lo revisa varias veces. Antes de comenzar un proyecto, intenta imaginar cada dificultad. Antes de elegir, compara tantas opciones que termina agotada. Desde fuera puede parecer indecisión, desde dentro se siente como una responsabilidad enorme, porque equivocarse no se vive como un hecho normal, se vive como una prueba de no haber pensado lo suficiente. Por eso, después de tomar una decisión, la mente vuelve atrás. ¿Y si hubiera elegido la otra opción? ¿Y si no tuve en cuenta algo importante? ¿Y si todavía puedo corregirlo? La decisión ya está tomada, pero la mente sigue celebrando el juicio. Pensar demasiado produce una ilusión de movimiento. La persona siente que está trabajando en el problema, aunque en realidad permanece en el mismo lugar. Pensar sustituye a actuar, analizar sustituye a experimentar, imaginar sustituye a vivir, y cuanto más tiempo pasa dentro de su cabeza, más amenazante parece el mundo exterior. Aquí aparece una diferencia importante. Reflexionar ayuda a avanzar. Sobrepensar obliga a regresar. La reflexión pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? El sobrepensamiento pregunta: ¿cómo puedo asegurarme de que nunca vuelva a doler? La reflexión acepta que existen límites. El sobrepensamiento exige una certeza absoluta. Una forma sencilla de reconocerlo es observar si el pensamiento está produciendo una decisión concreta. Si después de muchos minutos sigues repitiendo las mismas preguntas, probablemente ya no estás buscando una solución. Estás buscando alivio, y ningún pensamiento puede ofrecer alivio permanente frente a una incertidumbre que forma parte de la vida. Salir de este ciclo no significa dejar de pensar ni convertirse en una persona impulsiva. Significa aprender a reconocer el momento en que pensar deja de ser útil. El primer paso es no creer automáticamente todo lo que aparece en la mente. Un pensamiento no es una predicción, una posibilidad no es una certeza, y sentir que algo va a salir mal no significa que realmente vaya a suceder. La mente que sobrepiensa trata cada idea como si fuera una advertencia urgente. Por eso es importante aprender a responderle con una pregunta diferente. ¿Tengo un problema real delante de mí o estoy intentando resolver algo que solo existe en mi imaginación? Si el problema es real, puede buscarse una acción pequeña y concreta. Enviar el mensaje, pedir una explicación, tomar una decisión con la información disponible, aceptar que quizá después haya que corregir algo. Pero si no existe ninguna acción posible en ese momento, seguir pensando rara vez proporciona más claridad, solo alimenta el ciclo. También es necesario tolerar una verdad incómoda. Nunca tendremos toda la información. No podemos conocer con certeza lo que otra persona piensa. No podemos prever todas las consecuencias. No podemos eliminar por completo la posibilidad de equivocarnos. La paz no aparece cuando conseguimos controlar cada resultado. Aparece cuando descubrimos que podemos afrontar lo que ocurra, incluso si no lo habíamos previsto. Esa confianza es muy diferente del control. El control dice: necesito saber qué sucederá para estar bien. La confianza dice: no sé qué sucederá, pero podré responder cuando llegue el momento. Para alguien que ha vivido anticipándolo todo, actuar sin garantías puede sentirse peligroso. Por eso no es necesario comenzar con decisiones enormes. Puede empezar eligiendo algo pequeño sin revisarlo 10 veces, enviando un mensaje sin analizar cada palabra, permitiendo que una conversación termine sin reconstruirla después. Cada vez que actúa sin obtener certeza absoluta, su mente aprende algo nuevo. La incertidumbre puede sentirse incómoda sin ser una amenaza. También puede ayudar a establecer un límite para pensar. Preguntarse: ¿hay algo nuevo que todavía no haya considerado? Si la respuesta es no, continuar probablemente no sea reflexión, sino repetición. En ese momento, la solución no consiste en encontrar otro pensamiento, consiste en regresar al presente, observar lo que hay alrededor, sentir los pies apoyados en el suelo, respirar lentamente. Realizar una tarea sencilla, hablar con alguien. El cuerpo puede ayudar a salir de lugares mentales a los que la lógica no consigue llegar, y sobre todo es importante tratarse con comprensión. La persona que piensa demasiado no tiene una mente defectuosa, tiene una mente que aprendió a protegerla permaneciendo alerta, una mente que confundió preparación con seguridad y control con tranquilidad. No necesita luchar contra ella, necesita enseñarle poco a poco que ya no tiene que vigilar cada posibilidad. Tal vez seguirán apareciendo preguntas,
Tal vez algunas noches la mente vuelva a repasar el pasado o intente adelantarse al futuro, pero ahora puede reconocer el patrón, puede escuchar el pensamiento sin obedecerlo. Puede aceptar que no todas las preguntas necesitan una respuesta, porque vivir no consiste en eliminar toda incertidumbre antes de avanzar, consiste en avanzar aun cuando una parte del camino todavía no puede verse. Quizá la verdadera calma no llegue cuando tu mente encuentre todas las respuestas. Quizá llegue cuando comprendas que no necesitas tenerlas todas para estar bien.